Abra su Biblia en el capítulo 11 del Evangelio de Mateo. Gloria al Señor. Una vez más, le pido excusas porque a Él. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Dale la mano al que está a tu lado, al frente y atrás, y dile: vayamos a Él. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Hijo amado, en esta tarde estoy delante de tu presencia para predicar el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Tú conoces, Señor, la necesidad de este pueblo y de aquellos que nos escuchen a través del internet en el día de hoy. Te pido, Dios eterno, que tu palabra sea como un manantial de vida que fluya por mis labios hacia todos nosotros en el día de hoy, comenzando por mí que estoy en este altar, y después esta congregación que se encuentra aquí y todo aquel que nos oye a través de la transmisión radial o televisiva en el internet. Usa esta palabra para consolar, para fortalecer, para ayudarnos a crecer en la fe, para traernos cada día más cerca de ti. Y que todo aquello que el enemigo quiera hacer para impedir que esta palabra sea predicada con libertad, sea reprendido en el nombre poderoso de Jesús. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Se pueden sentar, amados hermanos. En este momento, mientras yo estoy aquí en el altar, uno de mis hijos, el pastor Jonathan, viene volando desde, ahora viene de Atlanta. Salió de Houston. Esta mañana hubo una escala en Atlanta y ya salió de Atlanta hacia acá para estar con nosotros en los servicios que estaremos celebrando mañana en la noche. Así que oramos a Dios para que ese vuelo llegue con bien a la ciudad de Newark y que Él llegue con bien hasta nosotros. Amén. Amén. Este es un día en el cual yo le estaba pidiendo al Señor que me diera fuerzas, primero para estar aquí y segundo para predicar. Yo sé que muchos corazones están entristecidos. Abigail, mientras cantaba, se reflejaba en su cántico la tristeza también de su corazón. La mamá la vio llorar mientras cantaba y me llamó. Me dijo: mira, Abigail está llorando mucho mientras dirige. La hermana Leonor Quiñones desde Florida me mandó un mensaje de texto. Abigail está cantando con mucho sentimiento. Y yo le dije a la mamá: vamos a dejarla que llore, porque nosotros los padres no podemos evitar las lágrimas que salen por nuestros hijos. Nosotros podemos ayudarlos a pasar al otro lado de esas lágrimas. Podemos enseñarlos a llorar. Créame, se puede aprender a llorar.
Y en cada batalla y lucha que tengan en su vida, los podemos ayudar a pasar al otro lado de esa batalla y de esa lucha, pero tienen que pasar ellos. No que yo voy a pasar por ellos, tienen que pasar ellos. Porque el día que nosotros no estemos, ya ellos tienen que estar preparados para hacer las cosas por sí solos. Pero una de las razones que quería estar aquí era porque yo sabía que en base a los hechos que han pasado últimamente, en los últimos días, con la partida de nuestra hermana Dolores, la iglesia iba a estar en tristeza. Y no me equivoqué. Se siente la tristeza. Se siente. Y yo también tengo parte de ella. Aunque siempre hay una razón para estar alegres. Y es el conocimiento de saber que la persona que ha partido está en un lugar mucho mejor que nosotros ahora mismo. Que su sufrimiento terminó y está con el Señor. Pero a nosotros lo que nos duele es la calidad de la persona que se ha ido. Fueron 27 años, casi para 28, que la pastoreé. Y cuando llegué aquí, ella, al igual que Milton, y los poquitos hermanos que habían aquí en aquel tiempo, estaban metidos en muchas batallas, muchas luchas. Yo me acuerdo que tuve que sentarme con ella en más de una ocasión, porque así ella me lo pidió, para consejería. Había muchas luchas, muchas heridas, que poco a poco Dios fue sanando. Ella era maestra también en la escuela que tenemos aquí en la iglesia, en la escuela privada que tenemos aquí. Y mientras yo iba viendo la forma en la cual ella daba clase, me di cuenta de la calidad de maestra que ella era. Identifiqué en ella esa calidad. Y yo dije, esta mujer es maestra no por lo mucho que haya estudiado, al frente de la clase aquí en este lugar. Y por más de 20 años, ella fue maestra aquí. Una maestra excelente, exclusiva, única, con le voy a decir, con un don especial para tomarle la temperatura a esta congregación. Ella sabía medir la temperatura de esta iglesia. Los estudios bíblicos aquí, como ustedes saben, no se dan por libros. El tema es abierto. Yo le he concedido a los maestros la facultad de preparar el estudio conforme el Espíritu les dé.
Y así ha sido por muchos años aquí. Y ella tenía ese don especial que yo creo que todo maestro debe de pedírselo al Señor, para poder pesar el espíritu de la congregación, para medir la temperatura de la iglesia y traer en el estudio que iba a dar el domingo que fuera, el estudio que iba conforme a la medida y al peso que ya ella había tomado de la congregación. Muchas veces yo me decía en mi mente: Señor, ¿cuál será el estudio de hoy? ¿Qué traerá la hermana Dolores hoy? Hoy es un día que yo necesito que a la iglesia como que se le hable de este tema. Pero nunca le hice una llamada para decirle a ella lo que yo quería que hablara aquí en este altar. Nunca le pedí que hablara un tema en específico, aunque había ocasiones en las cuales yo en mi espíritu sentía que ese domingo la iglesia necesitaba que se le hablase de este tema. Y cuando ella venía y comenzaba a desarrollar su estudio, ahí estaba el tema que yo tenía en mi corazón. Y yo decía: wow, Señor, es como si Dolores hubiera leído mi pensamiento. Había veces que se levantaban duras batallas en la iglesia, conflictos, también guerras contra el pastor, porque como todos hemos aprendido, la iglesia está congregándose dentro de ella un grupo de personas donde no todos, ni uno solo es perfecto, todos tenemos nuestras fallas. Y debido a esas fallas, no todo el mundo va a estar de acuerdo con el pastor. Yo estoy consciente de eso. Yo llevo 41 años en el evangelio, 40 años pastoreando. Yo nunca espero que el 100% de la congregación esté de acuerdo con mis decisiones, con los pasos que doy a veces, o hasta con el mensaje que predico en un momento dado. Yo no espero la perfección aquí. Lo único que yo espero de la iglesia es que la iglesia entienda que yo soy su pastor por llamado de Dios. Que aquí no me puso hombre, aquí me puso Dios. Número 2, que amo a la congregación. Y que en el amor que le tengo a la iglesia, yo nunca tomaría de una forma consciente decisiones que afectaran a esta congregación. Pero muchas veces yo decía: ay, Señor, yo necesito a alguien déjeme ver cómo me controlo mientras lo digo. Ay, Señor, yo necesito a alguien que me defienda. Porque yo no me voy a defender. Pero si viniera por ahí algún predicador de momento, de sorpresa,
que yo le tuviera confianza, que yo supiera que es un siervo tuyo, de buen testimonio. Yo le doy al altar para que predique. Y si tú lo quieres usar, alguien que defienda el ministerio nuestro en esta congregación. Yo necesito a alguien que me defienda de tanta peste que a veces algunos que se dejan llenar de veneno por el diablo riegan en contra de uno. Pero ¿sabes qué? No hacía falta el predicador. Muchas veces yo no podía llegar a la iglesia, a la escuela dominical, como me pasa por razones de salud. Pero escuchaba en mi casa, oh Dios mío, y de momento esa sierva del Señor abría su boca y comenzaba a defender el ministerio pastoral que hay en esta iglesia, con la palabra, con una palabra bien trazada, que contra esa palabra nadie puede discutir. Y yo la escuchaba a veces en mi casa, en mi cuarto, con lágrimas en mis ojos, y decía, wow, gracias Señor por hermana Dolores. No me acuerdo si en alguna ocasión me acerqué a ella para decirle, en cuanto a mi persona se refiere, cómo Dios la había usado. Muchas veces sí, en cuanto a la congregación, muchas veces Dios lo usó de forma que yo digo, wow, Dolores, tú no sabes cómo Dios te usó hoy. Pero en cuanto a mí, cuando se trataba de mí, no me acuerdo haberme acercado nunca para hacer un comentario. Si alguna vez lo hice, escapa a mi memoria. Era una defensora de la iglesia, porque ella vio esta iglesia pasar por muchas cosas hasta el día que yo llegué aquí. Ella conocía cómo esta iglesia se encontraba cuando mi esposo y yo llegamos, y era conocedora, como lo es su esposo, de las duras batallas y lágrimas que aquí hemos llorado para mantener esto de pie, con un testimonio íntegro y con una palabra santa. Aunque otros por allá nos llamen legalistas, pero aquí en esta iglesia se ha enseñado, se sigue enseñando, y yo espero que el día que mi esposa y yo no estemos aquí, todavía se sigue enseñando aquí que a Dios hay que servirle en espíritu y en verdad, y que sin santidad nadie verá al Señor. Eso es lo que la Biblia dice. Eso es lo que hay que enseñar. Y los nombres que nos quieran poner, los que no creen igual que nosotros, allá ellos con Dios. Pero ella tenía ese toque de Dios en ella, ese pulso, ese sentir, que como que le dejaba saber que había algo que estaba pasando, y recibía la palabra para luchar contra eso, y se paraba ahí al frente, chiquita así como era, delgadita como era, y mandaba esa palabra que era una espada en la boca de ella, y defendía esta iglesia y defendía el ministerio pastoral que hay en esta congregación. Y mi esposa me decía llorando ayer o antier, me decía, ay Naldo, se nos ha ido una de nuestras guerrilleras, una de nuestras defensoras. Yo le dije, amén, vamos a orar para que Dios ponga el mismo espíritu de ella en otros. Y esa es la razón por la cual hay tristeza
esa tristeza es válida. Es válida. Porque hemos perdido un tesoro. Humano como nosotros. También imperfecta como nosotros. Pero un tesoro, hermano. Un tesoro. Y yo como pastor doy testimonio de eso. Y cuando esas cosas ocurren, el corazón se carga. Y tiene muchas razones para sentirse cargado. Y yo quiero visitar algunas de esas razones. Mañana tenemos el culto funeral aquí y mañana será un mensaje diferente. Pero con ustedes, aquí en la privacidad de nuestra casa, que es esta iglesia, yo quiero visitar algunas razones por las cuales podemos estar tristes. Primero, es difícil entender cuando Dios se lleva con él a alguien que todavía es útil. Eso no es fácil de entender. Si la persona todavía es joven y es útil, es un poco más difícil de entender. Segundo, cuando a esa persona se les rodea con la cantidad de ayunos y oraciones que nosotros hemos o estuvimos rodeando a nuestra hermana Dolores, con la fe que aquí en esta iglesia se hace. Aquí no oramos por orar. Aquí cuando oramos esperamos respuesta de Dios. Y en muchas ocasiones hemos visto la respuesta de Dios. Aquí tenemos sentado entre nosotros hermanos y también hermanas que por la oración de este pueblo Dios los sanó de cáncer a ellos. Así que nosotros teníamos razón para creer que con nuestra oración nuestra hermana Dolores Mercado sería sanada del cáncer. Y teníamos razón para creerlo, porque para nosotros eso no es nada nuevo, ya lo hemos visto en otras ocasiones. Así que uno vive esperando que la persona sane. No importa que tan mal esté, uno vive esperando que la persona sane. No importa que uno lo vea en el último segundo aliento de vida, uno vive esperando que todavía en medio de esa condición todavía Dios lo puede levantar. Porque nosotros sabemos en el Dios que hemos creído. Y el hecho de que ella se haya ido con el Señor no cambia esa actitud en mí. Yo sigo creyendo que todavía en el último segundo Dios puede levantar a una persona. Ahora, se siente tristeza cuando se rodea a la persona con muchos ayunos y oraciones y al final no tenemos nosotros, no estoy hablando de Dios, estoy hablando de nosotros no tenemos el resultado que nosotros esperábamos en nuestra oración. Y entonces nos coge por sorpresa lo que ha ocurrido, aunque uno puede ir a decir, a nadie debiera de coger por sorpresa porque la persona estaba muy mal. Sí, pero nos coge por sorpresa porque esperábamos que Dios la levantara. En una de las últimas visitas que yo le hice a la casa de ella, yo estaba conversando con ella. Ella siempre peleó por vivir. Ella luchó por vivir. Ella decía, yo no me quiero morir.
Yo quiero vivir, y ella luchó por vivir. Y en una de las conversaciones que yo tuve con ella, en las últimas visitas que le hice a la casa, tal vez 2 semanas atrás, yo le dije a ella, mira, no es pecado querer vivir. ¿Tú me entiendes? Ella me dijo, sí. No es pecado querer vivir, ni es pecado luchar por vivir, ni es pecado agarrarse a la vida. Porque ese es un sentir que Dios lo puso en nosotros. Para eso nos entregó los milagros. Los milagros que Dios dice en la palabra que podemos hacer a través de Jesucristo son una forma de extender nuestra vida sobre la faz de esta tierra. Las personas que hay aquí, que Dios sanó de cáncer, como nuestro hermano Santos, es una extensión a la vida que Dios le dio a él. O sea, Dios nos entregó una serie de cosas en la palabra para que nosotros esperemos vivir, aún en medio de la enfermedad, creyendo que Él tiene el poder para sanarnos. Así que yo le dije a ella, no es pecado. No es pecado el no quererte morir, no es pecado el querer vivir. ¿Tú me entiendes? Me dijo sí. Y le dije, pero hay un momento en la vida de uno donde tu mente y tu espíritu se tienen que sincronizar con Dios. En algún momento la voluntad de Dios tiene que llegar a ti. Mientras tú no sientas que sea la voluntad de Dios llevarte, pelea. En el mismo momento que tú sientas que es la voluntad de Dios llevarte con Él, entrégate. Usted me está entendiendo, hermano. Uno no pelea contra la voluntad del Señor. Pero mientras Dios todavía no te deja sentir eso en tu espíritu, pues te pelea. Ahora, si Dios dice, es mi voluntad que vengas conmigo, oh Señor, tú eres el que manda, yo no quiero hacer lo que hizo aquel rey que le pidió a Dios que le diera vida, y Dios le dio vida, y entonces donde no le había fallado a Dios hasta ese momento, le falló después, y trajo hasta maldición sobre la casa de él y sobre los hijos de él. Y lo que es peor, que cuando le dijeron el juicio que Dios iba a traer sobre sus hijos, él dijo, por lo menos no pasará mientras yo estoy vivo. Queriendo decir, por lo menos no lo voy a sufrir. En vez de irse a llorar de la misma forma que lloró para que Dios le diera más tiempo de vida, debió de haber llorado para que Dios librara a sus hijos de semejante maldición. Pero él no lo hizo. Pero eso es tema para otro día. El asunto es que en estas cosas se aprende mucho. Y uno tiene que estar abierto a aprender. Yo siempre estoy abierto a que Dios me enseñe. Y en la última visita que le hice días atrás en su casa, antes de que partiera con el Señor, ya no hablaba, ya no veía, estaba ciega ya. Estaba como sumida en un letargo, diría yo, tirada en su cama, la cabeza hacia atrás, la boca abierta, sin reír, sin llorar, sin reír, sin hablar. Pero yo tuve una experiencia con Dios allí. Yo la estaba mirando y en mi mente yo estoy pensando, Señor, fíjate, ya la hermana Dolores no se comunica, no hay comunicación. Ese era mi pensamiento en la mente, no hay comunicación en ella. Está muy mal, ya no habla, ya no abre los ojos, no hay comunicación. Y el Señor me habló. Y el Señor me dijo, tú piensas que no hay comunicación,
Pero ahí hay comunicación. Y yo dije, bueno, ella no habla. Y el Señor me dijo, y yo estoy dándole vuelta a este pensamiento que me llegó a mí ese día y la forma en la que me llegó, y le dije a mi esposa en estos días, yo creo que yo acabo de descubrir cómo es que le llegaba la palabra a los profetas del Antiguo Testamento. Fue como si fuera una visión. No voy a decir que fue una visión, como si fuera una visión. Mientras Dios me hablaba y yo miraba el cuerpo, me empezó a hablar y yo fui recibiendo de Dios lo que Dios decía y la miraba. Iba sintiendo la unción de Dios en mí mientras Dios me hablaba y la miraba. Y entonces dejé salir por la boca lo que Dios me estaba mostrando en el momento. Para los que estábamos allí, estaba Diana, estaban los esposos Ana allí también, y estaba Julio. Y entonces dije, ella está ahí, que no se comunica, no puede hablar, pero yo quiero que ustedes sepan que aún así como ella está en este momento en esta cama, ahí hay comunicación. Ahí está habiendo conversación. Abashea, pero la conversación no es con nosotros. Ahí está habiendo una conversación con el cielo. Y yo les voy a explicar de dónde viene la conversación, porque Dios me lo mostró. La Biblia dice que hasta el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque Él conoce, Dios conoce, dice, la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y Dios me dijo, ella está ahí sin poder ver, pero mi Espíritu Santo todavía está en ella. ¡Sí! Si lo puedes alabar un poco más a Dios, le va a agregar tu alabanza. Reciba esta iglesia esta palabra de consolación que Dios pone en mis labios hoy. Dios me dijo, hay comunicación todavía. Y me dijo, mira, mi Espíritu Santo está en ella. Y estará ahí hasta que ella muera. Ahí en nosotros, en todos los que le servimos a Dios. Está el alma. Está el Espíritu que da vida al cuerpo. Y está el Espíritu Santo, que nos fue otorgado por Dios desde el día que le conocimos hasta el día que nos vayamos con Él. Están ahí habitando. Y Dios me dijo, aunque ella esté así, ella no tiene comunicación contigo, ni con los que están en este cuarto. Pero que yo quiero que tú entiendas, mi siervo, que ahí sí hay comunicación. Porque mi espíritu todavía está en ella. Y yo quiero que tú entiendas que así como tú la ves, acostadita ahí, con los ojos cerrados, con la boca abierta, sin decir una palabra, el espíritu mío que está en ella está en constante comunicación conmigo. Sí. Ahora yo entiendo mucho mejor por qué fue que en una ocasión
yo dormía. Y cuando yo dormía, de momento desperté. Y cuando desperté, había como una sombra negra que se estaba lanzando sobre mí. Y yo desperté diciendo: el Señor te reprenda, Satanás. Y aquella sombra desapareció. Y yo fui y me tiré a las rodillas y dije: Señor, ¿qué es eso? ¿Qué pasó ahí? Y el Señor me dijo: es que mientras tú dormías, Satanás te quiso atacar. Pero no te preocupes, que mientras tú duermes, yo velo. ¿Sabes? Y es que hay algo dentro de ti que nunca duerme, y es el Espíritu Santo. Tú te duermes, pero el Espíritu de Dios se queda despierto. Tú te duermes, pero el Espíritu Santo está en ti, cuidando de ti, velando de ti. El diablo no tiene ni parte ni suerte contigo, de la misma forma que no tenía ni parte ni suerte con ella, porque aún en el lecho de enfermedad el Espíritu Santo cuidaba de ella. ¡A su nombre! Hay una comunicación entre el Espíritu Santo que está en ella y yo, dijo el Señor. Y en esa comunicación, el Espíritu Santo está dentro de todo eso, hermano. Y esto es un misterio. Ni yo estoy estableciendo doctrinas nuevas aquí tampoco. Esto es un misterio, pero es verdad. A mí nadie me puede decir que mientras una persona esté viva, y si era un siervo o una sierva de Dios, mientras está vivo y está viva, si era un creyente en Cristo, a mí nadie me puede decir que si está en estado de coma, el Espíritu Santo ya no está ahí. Está ahí. Porque hasta que los ojos se cierren y el alma suba al cielo, el Espíritu Santo está ahí. Se queda ahí. Aleluya. No estamos solos ni un solo segundo, hermano. Por eso es que el salmista dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ella estaba en el valle de la sombra de muerte, pero el Espíritu de Dios estaba con ella, ayudándola a pasar al otro lado. ¡Sí! Y sincronizando su mente con la voluntad de Dios. Ahora, Dios se lleva el ser querido. ¿Y qué es lo que queda después que el ser querido se va? Dios se lleva a la hermana Dolores. ¿Y qué es lo que queda después que la hermana Dolores se va? Un esposo. ¿Casado ya por cuántos años, Milton? 41 años casi. Lo mismo que la sierva y yo. Iremos a cumplir casi 41. Queda un esposo dolido. Pues ¿sabe una cosa, hermano? Estar con una persona 40 años, eso es toda una vida. Toda una vida. Y un hombre de fe. No, Milton no es cualquier cosa, es un hombre de fe. Ha dado testimonio en esta iglesia de la calidad de hombre que él es. Que estaba orando por su esposa también. Y también estaba esperando un milagro y lo proclamaba con sus labios. ¿Ah? Quedan unas hijas también dolidas. Karina, Diana.
que también oraban con fe y también esperaban el milagro como lo esperábamos nosotros. Queda un hijo, Julio, que estuvo con ella ahí, vino desde California, estuvo con ella ahí hasta el último segundo de vida de ella, él estuvo ahí. Que fue criado en el Evangelio y enseñado en la palabra por ella. Y que estoy seguro que también esperaba que nuestras oraciones dieran el resultado que todos esperábamos. Queda unos pastores que vinieron desde Holanda y que llevan por acá ya casi más de un mes, que se dedicaron al cuidado de ella, porque la amaban y por una amistad que nació, que en la Biblia, hablando de amistades así, la Biblia dice: amigo hay que es más que un hermano. Y esa amistad, ese versículo los describió a ellos. Ellos también son un hombre y una mujer de fe que todos los días estaban al lado de su cama orando y esperando el milagro. Las hermanas de ella que están aquí con nosotros hoy, que también le sirven al Señor y que también estaban orando, y en la iglesia de ellas, donde ellas van, también estaban orando para que Dios hiciera el milagro. Son muchas oraciones, oye hermano. No son dos o tres, son muchas oraciones y muchos ayunos. ¿Ah? ¿Usted me está siguiendo? Yo espero que sí. Porque si usted después de este mensaje, usted me pregunta a mí: pastor, ¿y por qué Dios se la llevó? No me estaba siguiendo. No me estaba siguiendo, no. Son muchas oraciones, muchos ayunos, mucha gente de fe haciendo la misma oración y creyendo la misma cosa. ¿Ah? Pero Dios, se lo voy a resumir de esta forma, de la forma más simple, porque a quien le gustaría que yo se lo resumiera de una forma bien profunda, pero tan profunda que ellos no lo puedan ni entender. Y yo te lo voy a resumir de la forma más simple que se puede resumir Dios en ese evangelio sagrado que yo predico. Dios es soberano. Y soberano significa que Él tiene el control, Él gobierna, Él hace. Y la Biblia dice: ¿quién entenderá la mente del Señor y quién será su consejero? ¿Habrá alguien aquí que pueda decir entre nosotros: yo puedo darle un consejo a Dios? Yo tengo un consejo para Dios. Yo quiero que Dios me oiga. Tengo un consejo para ti, Señor. ¿Habrá alguien? Si no hay nadie, entonces tendremos que quedarnos callados la boca y escuchar y someternos a la palabra de Él. Nadie entiende la mente de Dios. Su mente y sus pensamientos, dice la Biblia, que son más altos que nuestros pensamientos, y sus caminos
más que nuestros caminos. La Biblia dice, el corazón del hombre propone su camino, mas Jehová endereza sus pasos. La Biblia enseña que ni aún una hoja de un árbol, ni un pajarillo cae en la tierra sin la voluntad del Señor. Y todos los días están cayendo hojas al piso. Si eso es así, con cosas que para nosotros tal vez no tengan tanto valor, cuánto más con la vida de un ser humano, de un familiar, de alguien que es una madre, un padre, un hijo, una hija, alguien que está clavado en la profundidad de nuestras emociones y de nuestros sentimientos, por el tiempo que le tuvimos a nuestro lado, por las razones que sean, ya sea de hermandad cristiana o razones de sangre, como las hermanas de ella que están aquí, como Milton, que fue su esposo, o las hijas que no están aquí hoy, pero que yo pido la oración por ella, o Julio, que me dijeron que Julio sí estaba aquí. ¿Dónde está Julio? Está allá atrás Julio. Las razones emocionales que nos aten a una persona, esas razones emocionales que nos atan a una persona, tienen que someterse a los pies del Señor para poder entender su voluntad. Óigame bien, iglesia, nunca entenderemos la voluntad de Dios si nuestras emociones no están sometidas a Él. Para poder entender la voluntad de Dios, primero, nuestra voluntad tiene que rendirse. Y en casos como este, nuestra voluntad pelea a veces contra lo que es la voluntad perfecta de Dios. O sea, voy de una forma clara y directa. Si la hermana Dolores Mercado, a quien amé tanto, está con el Señor, es porque esa era la voluntad perfecta de Dios para su vida. Le llegó el día, le llegó la hora, era el tiempo señalado por Dios, ya está, se acabó. Contra eso no hay ley, contra eso no se puede pelear. El día que te llegó el día, se acabó. El día que me llegue a mí, se acabó también. Cuando ese día llega, ya está, llegó el día de la voluntad de Dios. Oramos 20,000 oraciones, 20,000 ayunos, pero nuestros ayunos, nuestras oraciones no pueden pelear contra la voluntad de Dios. Por eso es que la Biblia dice que cuando oremos, siempre digamos, si es tu voluntad. Y la oración enseñada por Cristo nos enseña que sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así mismo en la tierra. Dios exige que para nosotros poder entender su voluntad, primero nuestra voluntad tiene que estar rendida a Él. Si nuestra voluntad no se rinde a Él, nunca lo podremos entender. Nunca entenderemos por qué lo hizo. Nunca entenderemos la razón. Nunca vamos a entender el motivo. Y hay ocasiones en las cuales no podemos entender lo que está pasando, porque aún después de que la voluntad de Dios ha sido hecha, todavía nuestra voluntad sigue peleando contra esa voluntad de Dios. Oh, seré aquí a Messuele.
hermano. Y por eso es que hay personas que se descarrían siendo cristianos. Hay quienes se han descarriado después de la pérdida de un ser querido que se fue con el Señor, porque ellos no entienden por qué Dios se lo llevó, porque ellos no aceptan que Dios se lo haya llevado, porque ellos oraron y Dios no les contestó. Yo me acuerdo, hermano, en los primeros días que yo comencé a dar la conferencia sanando las heridas. La comencé a dar en Puerto Rico. Y esa conferencia Dios me la dio con una unción que comenzó, a través de todo Puerto Rico. Las llamadas, queremos que venga acá a dar la conferencia sanando las heridas. Queremos preparar una concentración para que dé la conferencia sanando las heridas. Y yo andaba arriba y abajo dando esa conferencia. Aún mientras pastoreaba, mis fines de semana, los sábados, estaba metido en campamentos de jóvenes, campamentos de matrimonio, de diferentes concilios, en actividades que otras iglesias preparaban para dar la conferencia sanando las heridas. Y eso creció de una forma que llegó hasta los oídos de mi querido pastor y amado pastor Vázquez en Filadelfia. Y él me llamó, pidió que fuera para allá a dar esa conferencia en Filadelfia. Y yo le dije, estaba bien. Yo creo que era la primera vez que salía fuera de Puerto Rico a dar la conferencia sanando las heridas. Fue ahí en Filadelfia. Preparó tremendo culto lleno. Ese lugar, desde el frente hasta atrás. La conferencia, un éxito. Eso fue una explosión espiritual. Y de entre todos los testimonios que yo recogí ese día, hay uno que me viene a la mente ahora. Y lo quiero dar. Era una joven de la iglesia que estaba llorando sin consolación. Y yo había tocado en la conferencia una parte, y yo quiero que usted me escuche bien, donde yo hablé de personas que están heridas con Dios. No con el papá, no con la mamá, no con el hermano, no con la hermana. Heridos con Dios. Y dije, hay quienes están heridos con Dios. Y hay quienes se hieren con Dios porque esperaban algo de Dios y Dios no se lo dio, porque tuvieron una petición delante de Dios que ellos esperaban que Dios se la contestara, pero Dios no se la contestó. Y esa herida y esa raíz de amargura que ha salido de esa herida contra Dios, los tienen en una condición espiritual que no pueden crecer, no pueden madurar espiritualmente, están estancados. Y aquella joven me pidió hablar conmigo cuando terminó la conferencia y me dice, mire, yo soy una muchacha herida con Dios. Yo tengo raíces de amargura, me dijo. Pero yo no tengo raíces de amargura contra ningún ser humano. Todas mis raíces de amargura son contra Dios. Yo, ¿por qué tú tienes raíces de amargura contra Dios? Si la Biblia lo que enseña es que Dios le hace el bien a todo el mundo, ¿por qué tienes raíces de amargura con Dios? Porque mi papá enfermó gravemente. Mi papá tiene una posición en esta iglesia, era un maestro de la palabra. Pero mi papá era mi mejor amigo, me dijo ella. Se llama Ruti. Mi papá era mi mejor amigo. Y cuando mi papá enfermó, yo oraba, yo gemía, yo ayunaba, yo le pedía a Dios. Yo le decía al Señor, Señor, Él es mi amigo. Él es todo lo que yo tengo en esta vida. Y yo creía que Dios lo iba a sanar. Y cuando mi papá murió, dijo ella, yo no podía creer, yo no podía aceptar que Dios no me oyó. Dios no me contestó. A Dios no le interesó que ese hombre que él se llevó era mi mejor amigo.
Me dejó sola, me dejó sin padre, me dejó sin amigos. Ella hablaba de una forma que se le salía hacia afuera su rebeldía, su rebelión. Y poco a poco yo fui hablándole de la voluntad de Dios. Tenemos que entender eso, hermano, la voluntad de Dios. Dios es soberano. Dios decide. Y cuando Dios decide, Dios no se equivoca. Porque Dios tiene conocimiento del pasado, del presente y del futuro. Usted y yo solamente conocemos nuestro pasado y nuestro presente. Pero Dios es el único que conoce el futuro. Dios es el que sabe lo que va a pasar en nuestro futuro. Dios sabe si en nuestro futuro puede pasar algo que hasta nos aparte de Él. Hay personas que a veces le dicen al Señor: Señor, antes de que yo me aparte de ti, mejor llévame. Pues el apartarse de Dios es un conocimiento del futuro. Solo Dios conoce el futuro. En una ocasión, a una persona se le murió el esposo de una forma trágica. Esta persona no aceptaba la muerte de su esposo. Era una hermana del pueblo de Guayama, en Puerto Rico. Y él murió saliendo de un ayuno. Su esposa estaba embarazada. Él estaba encejado en un ayuno. Ella fue a dar a luz. A él lo fueron a llamar. Salió del ayuno, se montó en una motora que tenía para llegar hasta donde estaba su esposa, que se había salido a dar a luz. Camino a ver a su esposa, un automóvil lo impactó y lo mató. No llegó a ver a su esposa. Una tragedia. Y acabadito de salir de un ayuno. ¿Ah? Señor, ¿por qué? La pregunta de ella. ¿Por qué? Háblame. ¿Qué razón? Y un día Dios le habló. Dios le dijo: me lo llevé porque tú ibas a sufrir menos con su muerte que con su vida. ¿Cuántos me están oyendo? Me lo llevé porque tú ibas a sufrir menos con su muerte que con su vida. Dios conoce el futuro. Y en la vida de aquel hombre, en su futuro, iban a ocurrir cosas que Dios las conocía y se aprovechó antes de que fuera lo que fuera, que yo no sé lo que es, pero Dios le habló a aquella mujer y se lo dijo. Dios dijo: me aprovecho ahora que estás bien consagradito a mí y te vas conmigo. Y se lo llevó. Y el asunto es que lo que Dios espera cuando Él hace su voluntad es que nosotros levantemos las manos al cielo y le demos gloria y honra, porque su voluntad se hecha. ¡A su nombre! Oiga bien, no hay diablo, ni ha nacido demonio sobre la faz de esta tierra que tenga poder y autoridad para matar a un hombre o a una mujer de Dios. Nuestra vida descansa en las manos del Señor. ¿Cuánto me están oyendo? ¿Cuánto me están oyendo? Nuestra vida está en las manos de Dios.
Si el diablo quisiera, hace tiempo que muchos aquí ya se hubieran muerto. Si al diablo le dieran la autoridad, el poder, él buscaba que el coágulo que yo tengo aquí ahora mismo de sangre se desprendiera. Y mientras yo predico, acabara conmigo en este altar, porque él no quiere que yo siga hablando la palabra que yo estoy hablando aquí hoy. Sí. Pero ese coágulo está ahí. Se romperá cuando Dios quiera. Y solamente se puede mover de ahí si Dios quiere. That's it. Ya. Ya. A mí lo que me molesta es el dolor. El dolor es horrible, hermano. Oh, yo no le deseo un dolor así. No le deseo un dolor así, ni tan siquiera al que diga que es enemigo mío, porque yo enemigos no tengo. ¡Sí! ¿Se siente o no se siente? ¿Se mueve o no se mueve? Vamos a cuadrar. Dios es soberano. Y Él tiene su voluntad para cada uno de nosotros. Y en su voluntad Él decide. Nosotros no decidimos. Aquella muchacha decía tantas cosas. Pero cuando yo la llevé a entender, a comprender que hay cosas que están escondidas en el misterio de Dios, que Cristo le dijo a su discípulo: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Hay cosas que no se entienden en el momento, pero si tú te das tiempo a ti mismo, a ti misma, buscando a Dios, sirviéndole a Él, sometiendo tu voluntad a la voluntad de Él, en el tiempo que transcurre, Dios te deja conocer las razones. Dios habla de forma audible, habla a nuestra mente, a nuestro corazón, por nuestro espíritu, y habla por su palabra. Y lo que Él necesita es que nuestra voluntad se rinda a la de Él. ¿Sabes por qué? Porque su voluntad ya fue hecha. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Cuánto pueden decir la voluntad de Dios ya fue hecha? Ya fue hecha. Ya fue hecha, Milton, la voluntad de Dios ya fue hecha. Y Diana, si me estás escuchando allá en la casa, la voluntad de Dios ya fue hecha. Karina, si me estás oyendo, la voluntad de Dios fue hecha. Julio, que está aquí, la voluntad de Dios ya fue hecha. Su voluntad está hecha. Y su voluntad fue. Yo sé todo lo que ustedes aman a la sierva. Sé cuánto Milton la ama y sé cuánto la aman sus hijas y su hijo y sus hermanas. Y sé cuánto la ama mi siervo, el pastor de la congregación, y la pastora. Y sé que mi siervo va a llorar cuando yo me la lleve. Y la va a echar de menos. Y su esposo y sus hijas, todos la vamos a extrañar. Nos va a llevar un tiempo acostumbrarnos a la ausencia de ella. Y a no verla aquí al frente enseñando la palabra. Eso tú no te acostumbras de un día para otro, pero te vas a acostumbrar. Nos va a llevar un tiempo. Dios dice: yo lo sé, todo eso yo lo sé. Pero Él dice: pero esta es mi voluntad. Suira, mi voluntad es que ella esté conmigo. Y acá arriba ella está mejor que con ustedes. Y si ahora mismo cualquiera de nosotros tuviéramos la oportunidad de conversar con ella
y decirle: te quiere venir para acá abajo, ella no va a apartar ni un segundo la mirada del resplandor que está, de aquel que está en el trono, y va a decir: ese resplandor que está en el trono me llena de una forma que yo no quiero saber más de la tierra. ¡Sí! ¡No! Va a decir ella: no. Acepten la voluntad de Dios. Mi hora llegó. Hora de alegría, no de tristeza. Hora de gozo. Porque yo me estoy gozando aquí arriba ahora. Me estoy alegrando aquí. Y nos va a decir: y ya no tengo cáncer. ¡Sí! Va a decir: ya no me da dolor. El dolor físico desapareció. Va a decir: ahora ya yo no siento dolor, ya yo no siento nada de eso, yo estoy bien. Y también va a decir: y veo, porque ya en los últimos días no veía, pero ahora ve. ¿Y qué ve? Está viendo en términos humanos, porque en el cielo el tiempo no existe. El tiempo existe para nosotros. Dios lo dividió en espacios de 24 horas para que ustedes y yo pudiéramos dividir nuestra vida en tiempos razonables para poder hacer las cosas que tenemos que hacer. Nos dio 24 horas. Pero la Biblia dice que allá arriba en el cielo, un día son como 1000 años. 1000 años como un día. En el cielo el tiempo no se cuenta como lo contamos nosotros. Y ella va a decir: yo veo. ¿Y qué ves? Veo la gloria de Dios constantemente delante de mí. Y no lo cambio. Entonces, Dios nos dice, y voy a terminar. Yo sé que hay carga emocional. Nuestra carga es emocional en el corazón de nosotros. Según haya sido el grado del amor que nosotros sentíamos por nuestra hermana, así también es el grado de nuestra carga emocional. Según haya sido el apego que hayamos tenido, es también la carga emocional. Unos estaban más cerca, otros no estaban tan cerca. Y según sea la distancia emocional, es la carga. La carga más fuerte está sobre su esposo. ¿Por qué? Porque ella y él fueron una sola carne por 40 años. Eran uno. La carga más fuerte emocionalmente hablando la lleva él. Después de él están sus hijos, que son el fruto de su entraña, que nacieron de ella y están atados emocionalmente a ella por lo que ese nacimiento les da. Después están el resto de su familia, sus hermanas, etcétera, etcétera. Y en algún punto estamos nosotros, que un día, yo 27 años atrás, algunos de ustedes más de 27 años atrás, otros tal vez hace un año atrás, y algunos tal vez hace solamente unos meses, la conocieron. Y dependiendo de
la forma en la que aprendiste a amarla durante el tiempo que la conociste es tu carga emocional. Lo que uno lleva cuando un ser querido parte es una carga emocional. Y esa carga emocional, el único que puede trabajar sobre esa carga emocional es Cristo. Sobre la carga emocional de Milton, el único que puede trabajar es Cristo. Sobre la carga emocional de los hijos, de Karina, de Diana, de Julio, es Cristo. De sus hermanas, es Cristo. Y la carga congregacional que produce la tristeza que aquí se siente hoy es el producto de la carga emocional que cae sobre la congregación que la amó. El único que puede llevar esa carga es Cristo. Y ahí es donde entra la palabra de hoy, donde Cristo dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor te pide que traigas a Él toda carga emocional. Y yo voy a cerrar este mensaje hablando de algo. Lo traté aquí en esta iglesia, yo creo que hace muchos años atrás, y me viene a la mente ahora y lo quiero tratar de nuevo. Porque este versículo está envuelto en esto. Años atrás, muchos años atrás, diría tal vez 40 años atrás, 40 o 35 años atrás, en mi casa hubo una tragedia. Vamos a darle un aplauso a Cristo en lo que cambian eso allá. Más fuerte aplauso. Ya tenemos la computadora que vaya atrás. Pronto esos aplausos van a terminar. Estoy esperando que Samuel David se libere un poco para que me monte eso allá atrás. En mi casa hubo una tragedia. ¿Cuál fue la tragedia? Uno de mis hermanos asesinó a su esposa. Ambos eran jóvenes, tanto él como ella. Muy jóvenes. Ella bien jovencita. 3 hijos. Pero hubo una situación que pasó, que no voy a traer aquí ahora. Entre ellos, sí quiero decir que mi hermano era de las personas de mi casa, de los hijos que mi papá y mi mamá tuvieron. Este hermano del que le hablo era el más tranquilo de todos. El más tranquilo. Usted jamás en su vida podía pensar que él pudiera hacer algo así. Ese muchacho es, y todavía hoy lo es, bien tranquilo. No es fácil sacarlo de la tranquilidad que él tiene. Pero pasaron unas cosas con ella que él las fue guardando en su corazón y guardándolas, sin hablarlas con nadie. No las habló conmigo, no las habló con nadie. El día antes a que haya pasado eso, Dios me llevó donde ella, le di una palabra. No voy a dar ese testimonio ahora porque alargaría muchísimo esto. Dios se quiso meter, me llevó donde ella para darle una palabra. Ella la rechazó, me dijo que buscara a mi hermano. Busqué a mi hermano, le hablé a mi hermano rechazó la palabra que Dios me dio para él, y al otro día por la mañana estaba matando a su esposa.
Los familiares de ella, sus hermanos, sus hermanas, no tenían buena fama. Y se decía que ellos decían que cualquier persona que fuera a aquel velorio de nuestra familia, ellos lo matarían para desquitarse la muerte de su hermana. Pero mi mamá, que ustedes saben, los que la conocen ya saben que es una ancianita, ¿verdad? En aquel tiempo estaba un poco más jovencita, ya tiene 90 años ahora. Póngale que en aquel tiempo tenía como 60, 61 años por ahí. De hecho, ella le manda saludos a toda la iglesia, ella estuvo hablando conmigo. Mi mamá quería a aquella muchacha como se quiera una hija. Le había entregado el amor de una madre a aquella joven. Y mi mamá lloraba y lloraba. No había consolación para mi mamá de saber que su hijo había matado a aquella muchacha, la había asesinado. Y me decía, yo quiero ir al funeral, yo quiero ir allá, yo necesito ir allá. Y todo el mundo me decía, no puede ir para allá, ya están diciendo que cualquiera que vaya para allá, ellos van a matar al que sea, ellos no quieren a nadie allí. Y yo miraba a mi mamá sufriendo como ella estaba sufriendo, me decía, Naldo, tú sabes que yo la amaba mucho, yo la quería mucho a ella era como una hija para mí. ¡Ay, qué dolor tan grande! El de mi mamá. Y yo le dije, mamá Lu, ¿usted quiere ir a verla? Sí, Naldo, llévame. Yo la quiero ver. Pues yo la voy a llevar. Olvídese de lo que dice. Yo la voy a llevar. La monté conmigo y me fui con ella para allá. Iba orando por todo el camino. Orando. Señor, toma el control de ese lugar, toma el control de las emociones de todos los familiares que están allí. Tu palabra dice que lo que yo ate en la tierra será atado en el cielo. Yo ato todo espíritu de violencia que se mueve allí en ese lugar. Yo iba orando. Y mi mamá al lado mío llorando. Llegamos. Todo estaba lleno, estaba aquello bien lleno allí. Cuando yo me bajé del automóvil con mi mamá, lo que se escuchaba era un murmullo así entre la gente. Ahí está el pastor, ahí está el hermano de él, el hermano de él está ahí, está la mamá. Yo escuchaba. Y yo le dije, mamá Lu, vamos hacia allá usted y yo, y que sea lo que Dios quiera. Usted quédese pegadita de mí, no se me aleje, quédese pegadita de mí. Y ella se fue pegadita de mí, ahí. Y había mucha gente así en el medio, como tapando el espacio. Pero yo caminaba con la viejita. Y cuando llegué a esa gente, que me paré ahí frente a ellos, aquel grupo de gente hizo... Y el camino se abrió. Y yo pasé por el medio de ellos. Y subí, usted sabe que en Puerto Rico se vela a la gente en las casas. Subí a la sala donde velaban el cuerpo de aquella pobre muchacha. Oh, Dios mío. Nunca me podré olvidar de ese momento. Cuando mi mamá vio a la mamá de ella. Y la mamá de ella vio a mi mamá. Aquella señora estaba sentada, se levantó, corrió hacia mi mamá y se fundieron las dos en un abrazo. Y comenzaron a llorar y a llorar, a llorar. Hasta el día de hoy, cuando pienso en eso, mis emociones se estremecen. Y yo las veía llorando. Y decía, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? El abrazo
parecía que nunca iba a terminar. Y las lágrimas de aquellas dos madres parecían no tener fin. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? Y el Señor me dijo: predica, mi siervo, predica. Que predique. ¿Cómo voy a predicar si aquí no nos quieren a nosotros? Párate frente a esa caja y predica. ¿Qué versículo, Señor? ¿Qué versículo? Y él me dice: Mateo 11:28. Y mientras aquellas dos madres lloraban, yo me paré frente a aquella caja y alcé mi voz con un tono fuerte, pero con una firmeza en la voz que solamente el Espíritu Santo la da. Yo quiero que todos los aquí presentes me oigan, porque voy a predicar. Y hubo un silencio sepulcral. Nadie me ha invitado a predicar. Y le pido perdón a cualquier persona que esté al frente de estos actos. Yo me he tomado la libertad, porque así me lo ha ordenado el Dios al que yo le sirvo. Y voy a leer la palabra. Y abrí la Biblia. Y en aquel tono de voz, con un timbre fuerte, pero firme, sin micrófono. La palabra de Dios dice en el capítulo 11, verso 28 del libro de Mateo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y dije: estoy seguro que por la mente de algunos de ustedes pasó el pensamiento: ¿cómo este hombre se atrevió a llegar aquí cuando su propio hermano fue el que asesinó a esta muchacha? Yo les voy a decir por qué estoy aquí. Yo estoy aquí porque esta mujer que está aquí, que es mi mamá, ha estado llorando por días, pidiendo que la trajeran. ¿Saben ustedes por qué? Porque ella amaba a esta muchacha como a su propia hija. Y porque es necesario que todos los aquí presentes, incluyendo los hermanos de ella, vean que no es una sola familia la que está sufriendo, sino que hay dos familias que sufren, y que no es una sola madre la que está llorando, sino que hay dos madres que lloran, una porque le mataron a su hija y la otra porque su hijo fue el que la mató. Pero la palabra de Dios dice que si usted está dispuesto, y si ellas están dispuestas, y los familiares aquí están dispuestos a abrirle el corazón a Dios, Él ha dicho: venid a mí, los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y Dios me dijo, no fue largo, me dijo: hasta ahí, ora por ellas ahora. Y pongo las manos sobre ambas, que mientras yo hablaba están todavía llorando, agarradas y apretadas una de la otra. Y me pongo a orar.
por ellas, por consuelo, porque Dios tomara sus cargas. Y mientras lloraba, yo sentía como el llanto de mi madre se iba calmando y el llanto de la madre de ella también se calmaba. Como el sollozo iba bajando mientras yo tenía las manos puestas sobre la cabeza de ambas así y decía: Señor, llévate esta carga, llévate esta carga, llévate esta carga. Tú llamas a los cargados a venir a ti. Yo traigo a ti la carga de estas dos madres. Toma esta carga en tus manos. Y el sollozo fue bajando, 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 hasta que quedó un silencio de muerte allí sepulcral, porque ya las madres tampoco lloraban, todo era silencio. Y Dios dijo: ustedes pueden cargar su corazón de odio o lo pueden llenar de amor, pero yo quiero decirle unas cosas. Yo le pido perdón a ustedes en nombre de mi hermano. Él no está aquí, él está preso. Yo soy el mayor en la familia y aquí está mi mamá. Ella y yo les pedimos perdón. A ella no le podemos devolver la vida, pero toda carga puede ser llevada por Cristo si nosotros se lo permitimos. Y después que terminé, el Señor me dijo: saca a tu madre de aquí y vete. Yo la tomé, salí y me fui. El versículo que Dios usó aquel día para tranquilizar el alma de todos aquellos que estaban revueltos en aquel lugar es el mismo versículo que yo he leído hoy. Él está dispuesto a tomar esa carga si ustedes se la entregan, si los familiares se la entregan, si Milton se la entrega, si Karina y Diana entregan esa carga en sus manos, Julio en sus manos. Él está dispuesto. Venid a mí, vayamos a Él. Ese es el tema y eso es lo que Él quiere. Vengan a mí, traigan su carga. Y voy un poco más allá en mi final. Traigan su carga y dejen ya de pelear contra mi voluntad. Mi voluntad ha sido hecha. Sométanse a mi voluntad, dice el Señor. Suena. Así dice el Espíritu de Dios en esta tarde. Mi voluntad ha sido hecha. Someteos a mi voluntad. Mi voluntad es perfecta. Yo no cometo equivocaciones. Y nadie me da consejos. Vayamos a Él. Amén. Estemos de pie y vayamos ante la presencia de Dios en oración. Padre, en esta tarde, mi primer agradecimiento es porque me has permitido predicar. Y hacía mucho tiempo que no lo hacía. Mi segundo agradecimiento por tu palabra, la cual, como tú, también es soberana
y gobierna nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y emociones. Y te pido que esta palabra no torne atrás vacía, sea prosperada en aquello para lo cual se envió. Y que la prosperidad de esta palabra sea tomar nuestras cargas emocionales, espirituales y aún las cargas materiales. Tómalas y que nuestra voluntad se someta a tu voluntad, aceptando que en tu sabiduría tú no cometes equivocaciones, tú no te equivocas, tú eres sabio y tú haces lo que es mejor para cada uno de nosotros, aunque aquellos que observan no entiendan. Porque has dicho en tu palabra que lo que no entendamos ahora, lo entenderemos después. Señor mío, que así sea. Toma en tus manos la carga emocional de esta congregación por la partida de nuestra hermana Lola. La carga emocional de su familia, su esposo, sus hijas, su hijo, su yerno, sus hermanas y todos aquellos que de una forma o de otra sufren la partida de nuestra hermana Dolores. Y que la paz que sobrepasa todo entendimiento gobierne nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el nombre de Jesús se ha hecho, Señor. Amén. Si alguien, aparte de esta oración que acabo de hacer, siente que necesita la oración, puede venir al altar. Oramos por usted si hubiese la necesidad. Si no hay la necesidad, nos podemos sentar. Damos gracias al Señor. Santo Dios.